Bienvenidos. Esta es la clase de clasificación y predicción con árboles de decisión de la materia Inteligencia de Negocios y Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones del quinto año de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia. Para entender cómo funcionan los árboles, primero tenemos que ver qué es un grafo. El grafo es una entelequia matemática inventada por Leonhard Euler en el año 1736. En la ciudad de Königsberg, él planteó su famoso problema de los 7 puentes, que consistía en diseñar una caminata a través del centro de la ciudad, que tenía 7 puentes, donde el caminante solo podía atravesar cada puente una sola vez. Para resolverlo, él planteó por vez primera la existencia de un equivalente gráfico que capturaba el dominio del problema. El grafo es entonces una simplificación geométrica del dominio del problema que permite analizarlo desde un punto de vista algorítmico. Los grafos están compuestos por dos grandes clases: los nodos o vértices y las ramas o aristas. Respecto de las ramas, vamos a ver aquí, en la rama 1, por ejemplo, que conecta el nodo A y el nodo B sin tener una dirección predeterminada. En tal caso, el camino de A a B es tan posible como el inverso de B hacia A. En cambio, en la rama 4 tenemos una restricción. Solamente podemos recorrer o navegar el árbol del nodo B al nodo D, con lo cual la rama 4 me genera un grafo dirigido y la rama 1 me genera un grafo no dirigido. ¿Qué es un árbol? Un árbol es un tipo especial de grafo. Se llama árbol porque de alguna manera copia la organización del árbol de la naturaleza, que tiene una raíz a nivel del suelo y a través de ramas llega a la copa y a las hojas, que son los últimos elementos del árbol. En el caso de estructuras informáticas se suele hablar de árbol invertido, es decir, la raíz está en la parte superior y las hojas en la parte inferior. Debemos decir que el árbol cumple o tiene este requisito: 2 nodos solamente pueden estar conectados por un solo camino. Equivale a decir que no podemos tener caminos cerrados ni lazos, es decir, aquellos caminos que empiezan y terminan en un mismo nodo. ¿Qué son entonces los árboles de decisión? En 1984 fueron propuestos con un enfoque de clasificación y regresión. Podemos decir que el árbol, el grafo, se construye a través de un algoritmo supervisado. ¿Qué significa esto? Que la construcción o la configuración del árbol se hace a sabiendas de la salida que tiene que tener el árbol para una determinada entrada. Conocemos la variable objetivo en adelanto. El mayor uso que tiene el árbol es para la clasificación. Ante una determinada entrada, el árbol navegará y llegará a la hoja que representa la clase más probable de la entrada. Por ejemplo, ponemos los datos de una persona y es probable que navegue hacia la hoja etiquetada como moroso. Por otro lado, ponemos los datos de entrada de partidos de fútbol entre 2 equipos y es probable que navegue hacia una hoja de salida etiquetada empate. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el árbol de decisión representa un conjunto de reglas. Estas reglas están expresadas en forma visual. El conjunto de reglas se entiende muy fácilmente. Se utiliza esta estructura para tomar decisiones, para el análisis de investigación, para la planificación estratégica. Se navega el árbol tomando decisiones. Para entender cómo funciona, podemos decir entonces que desde el punto de vista formal existen variables independientes del árbol que conforman lo que se conoce como un espacio de predictores. Vamos a decir, o vamos a pensar en 2 variables. Las tenemos en los ejes Y, en el eje vertical, y X, en el eje horizontal. Y las restricciones que operan sobre Y y X me generan 6 regiones, etiquetadas de R1 a R6. Fíjense que, por ejemplo, si yo quisiera definir la región R1 en función de Y y de X, podría comenzar haciendo la siguiente pregunta: si X es menor que la constante T1. Si la respuesta es sí, entonces el árbol va a navegar al segundo nodo que contiene otra pregunta. La segunda pregunta es si Y es menor que la constante T2. Si la respuesta es positiva, entonces navegará directamente a la hoja de salida y me dirá: si X es menor que T1 y al mismo tiempo Y es menor que T2, entonces la entrada que usted tiene es R1. Fíjense que de acuerdo a las condiciones o las restricciones que tengamos en el espacio de predicción, vamos a tener un árbol más o menos complejo.
podemos asumir que en cada nodo tenemos que hacer una pregunta. Normalmente es una condición, una comparación booleana, que admite una respuesta verdadera y otra respuesta falsa. Si es verdadera, se navegará por una rama de salida, y si es falsa, se navegará por la otra. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Supongamos que tenemos 30 estudiantes y 15 de ellos juegan al fútbol. Para describir estos estudiantes, tomamos tres variables: la variable sexo, la variable ciclo y la variable altura. Diremos que la variable sexo puede tener dos valores, hombre y mujer. La variable ciclo, los valores básico y superior, y la altura es una medida continua, variable, cuyos extremos son 1,5 metros y 1,85 metros respectivamente. Se nos pide crear un modelo, es decir, un árbol de predicción, que nos prediga justamente quién jugará al fútbol. ¿En función de qué? En función de saber el sexo, a qué ciclo pertenece y qué altura tiene. Ingresando esas variables, el árbol debería navegar a una respuesta para ver si esa persona juega o no juega al fútbol. Lo que se hace entonces se conoce como particionado. Las variables son los atributos. Entonces podemos tener una partición por sexo, una partición por ciclo y una partición por altura. Tomamos los 30 estudiantes y los particionamos por sexo. Por un lado ponemos los varones y por el otro lado las mujeres. Y así vamos particionando por ciclo y por altura. Para entenderlo mejor, veamos la próxima diapositiva. Aquí tenemos en la parte superior de la misma lo que sería el conjunto completo, los 30 estudiantes, de los cuales 15 juegan al fútbol. Nótese que sexo y ciclo admiten solamente dos valores. Por eso decimos que sexo y ciclo son variables categóricas, es decir, engloban categorías y son finitas. La cantidad de categorías que tiene cada variable es un número finito. Si nosotros vemos entonces, la idea sería determinar cuál variable es la más significativa para que el conjunto se divida óptimamente. ¿Qué es una división óptima de conjunto? Aquella división que me permite una navegación más precisa, que vaya directamente a la salida correcta. Examinemos entonces la partición por sexo. La partición por sexo me va a indicar que tenemos 10 estudiantes que juegan al fútbol, mujeres, 20 estudiantes, hombres, y de las mujeres 2 juegan al fútbol, y de los hombres 13 juegan al fútbol. Examinemos un poco esto. Yo particiono el conjunto por sexo. Tengo, por un lado, un nodo mujer con 10 ítems y un nodo hombre con 20 ítems. En el nodo mujer, de los 10 ítems, solamente 2 juegan al fútbol. Puedo decir que un 20% del nodo mujer tiene la respuesta positiva, que es lo que yo quiero saber, quién juega al fútbol. En el nodo hombre tengo 20 ítems, de los cuales 13 juegan al fútbol. Puedo decir que tengo un 65% de respuesta positiva en el nodo hombre. Si ahora voy al particionado por altura, voy a tener por un lado una altura, voy a tomar la media que existe entre 1,5 y 1,85, voy a poner 1,65 metros aproximadamente, y ahora la partición va a ser completamente distinta que la partición de sexo. Vamos a poner datos de ejemplo solamente y vamos a decir, en el caso que se particione por altura, tendré en el nodo menor que 1,65 metros 12 ítems. De esos 12 ítems, 5 juegan al fútbol. Es decir, el 42% del nodo por altura juega al fútbol, que es la respuesta positiva que yo quiero. Vamos ahora al nodo de la derecha, particionado por la altura mayor a 1,65 metros. En este caso, el nodo derecho tiene 18 ítems, de los cuales 10 juegan al fútbol. Es decir, el 56% del nodo mayor que 1,65 metros tiene la respuesta positiva. Voy a la última partición, al particionado por ciclo. Voy a particionar ese conjunto de 30 estudiantes en dos grandes grupos, el ciclo básico y el ciclo superior. Voy a encontrar entonces que al hacerlo así, me genera dos nodos. El nodo del ciclo básico va a tener 14 estudiantes, de los cuales 6 juegan al fútbol. El nodo del ciclo superior va a tener 16 estudiantes, de los cuales 9 juegan al fútbol. Es decir, particionado por el ciclo básico,
el nodo ciclo básico tiene 43% de positivos y el nodo ciclo superior tiene 56% de positivos. Recordemos que los positivos son aquellos que juegan al fútbol, que es lo que yo quiero que me prediga. Entonces, el árbol de decisión, desde un punto de vista más formal, consta de un nodo raíz. Y vamos a decir que el nodo raíz tiene el 100% de los casos. En nuestro problema tienen los 30 estudiantes. El nodo raíz se particiona por algún tipo de pregunta, algún tipo de condición booleana que me devuelve verdadero o falso, sí o no. Cada una de esas respuestas genera una rama por sí y una rama por no. Suponiendo que la rama por sí vaya a un nodo, ese nodo generalmente va a ser un nodo de decisión, donde se coloca una pregunta. Esa pregunta va a admitir dos respuestas, sí o no. Cada una de ellas irá a su vez a otro nodo de decisión y así sucesivamente. Va a llegar un momento en que ya no pueda ser posible efectuar más preguntas porque ya se han recorrido todos los atributos y entonces vamos a decir que llegamos al nodo hoja, que es el final. El nodo hoja va a estar representando una clase de salida. La navegación me va a llevar desde el nodo raíz al nodo hoja de acuerdo a las respuestas que se tengan en cada nodo de decisión. Por esa razón, lo que hace el árbol de decisión, de alguna manera, navega por las ramas indican el flujo de un nodo al otro, recordemos que esto es irreversible, siempre se puede avanzar, nunca retroceder, con lo cual, una vez acabada la navegación, el árbol de decisión habrá clasificado la entrada que nosotros hemos colocado. Vamos a ver, por ejemplo, un árbol de decisión relativo al coronavirus. Este es un árbol de decisión muy sencillo, pero nótese que siempre se parte de un nodo raíz. En este caso, el nodo raíz pregunta, ¿ha usted viajado internacionalmente? ¿Sí o no? En función de la respuesta que cada nodo tenga, que nosotros demos a cada nodo, deberemos navegar para un lado o para el otro. Y al final, en el nodo hoja, vamos a tener las recomendaciones en función de las respuestas que nosotros hayamos dado. Tenemos que notar entonces que esta aproximación visual me permite comprender las reglas de un punto de vista muy intuitivo. Por eso decimos que la reducción a un gráfico sencillo es una manera muy fácil de ver las reglas que el árbol representa. En concreto, en nuestra materia, ¿para qué queremos nosotros utilizar árboles de decisión? Esencialmente para predecir un evento futuro conociendo los atributos de los eventos pasados. Voy a recolectar los eventos pasados, los voy a cargar de alguna manera en el árbol de decisión a través de un algoritmo. Ese algoritmo me va a producir un modelo, es decir, una configuración del árbol, con una determinada cantidad de bifurcaciones, una determinada profundidad, una determinada cantidad de nodos y de ramas. Una vez que el modelo está correctamente configurado, se lo debe validar. La validación consiste en introducirle datos que el modelo no ha visto todavía para ver si la predicción es correcta o no. ¿Cómo sabemos que la predicción es correcta o no? Porque por cada dato de validación nosotros conocemos qué salida debería tener. Si está correctamente validado, podemos tener la certeza de que el árbol de decisión predecirá cualquier evento futuro cuando se coloque en su entrada los atributos de lo que sabemos de ese evento futuro. Para construir un árbol de decisión existen múltiples formas. La forma más sencilla es escribir las preguntas y las respuestas a esas preguntas. Las preguntas serán entonces los nodos y las respuestas serán las ramas. Tenemos que hacer recursivamente este proceso hasta agotar todas las preguntas posibles. El problema es que esto es aplicable solamente
en conjuntos relativamente pequeños. Pero en inteligencia de negocios y en particular con datos almacenados en un almacén, un data warehouse, este método tradicional no sería posible, ya que estamos en presencia de una cantidad masiva de datos que hace prohibitiva cualquier operación que no sea automatizada. Entonces la pregunta es, ¿cómo se construyen los árboles en nuestra materia? La respuesta es, están íntimamente ligados a las bases de datos. En línea de negocios, que es lo que a nosotros nos incumbe como inteligencia de negocios, los sistemas de línea de negocios generan los árboles a partir de los data warehouse. Es decir, nosotros tenemos que tener el almacén de datos correctamente cargado. En el caso de la metodología Kimball, tendríamos entonces nuestra base de datos multidimensional ya cargada y en producción. El objetivo último del árbol de decisión es encontrar de una forma metódica qué algoritmo existe, qué relación matemática existe en los datos dentro del data warehouse. Esa relación, ese algoritmo, no debe ser a priori visible, debe estar oculto dentro de los datos. ¿Cómo hacemos entonces para construir este árbol de decisión desde nuestro data warehouse? En principio, decimos que si un algoritmo equivale a un conjunto de reglas, entonces el árbol obtenido contendrá dentro de sí ese conjunto de reglas. No nos interesa tanto cuáles son las ecuaciones, que pueden ser realmente masivas en cantidad, que gobiernan la navegación del árbol. Lo que nos interesa de un árbol de decisión es que haga una buena predicción. Acá tenemos una primera aproximación. Acá tenemos que hacer una disquisición en cuanto a la nomenclatura. Si nosotros tenemos un data warehouse que mide el 100%, vamos a tomar una fracción mayoritaria del mismo, por ejemplo 80%, y lo vamos a llamar casos de entrenamiento. ¿Qué es un caso? Para hacerlo fácil, un caso es una fila de una tabla. Vamos a tomar entonces el 80% de las tablas que tenga nuestro almacén de datos. Con ese 80% de casos, conjunto casi mayoritario de nuestro data warehouse, vamos a entrenar, vamos a crear el árbol de decisión. Una vez que se tiene el árbol de decisión entrenado, decimos que obtuvimos un modelo. Ese modelo debe ser validado. ¿Cómo lo validamos? Tomamos el 20% restante de los datos del data warehouse y lo colocamos como entradas al modelo recién obtenido. Una vez corrida esta validación, nos preguntamos si la precisión es aceptable. Si la misma es aceptable, podemos decir que entonces el modelo está en condiciones de poder predecir cualquier entrada que no haya visto hasta el momento. Si en cambio el modelo no es aceptable, debemos volver hacia atrás y realimentar el proceso en función de ese conocimiento, de la precisión no aceptable. Acá tenemos otro punto de vista del mismo concepto. Nótese que en definitiva lo que queremos obtener es un clasificador a través de un algoritmo de aprendizaje. Una vez que el clasificador está correctamente validado, va a poder aceptar datos futuros en vez de datos actuales. Y va a poder entonces, al ser futuros, tener salidas futuras. El árbol estaría, de hecho, prediciendo. ¿Cuáles son los elementos necesarios para construir el árbol? Necesitamos manejar cada caso tenga un atributo valor perteneciente a un conjunto finito. Por ejemplo, caliente, templado, frío, del atributo temperatura, o pésimo, malo, regular, bueno, muy bueno, del atributo percepción del cliente. La función que nosotros deseamos que el árbol nos dé como predicción deberían ser clases predefinidas. Por ejemplo, verdadero o falso, los números enteros positivos del 1 al 9, aceptar, aceptar dudando, denegar dudando o rechazar. Todas estas instancias de conjunto que hemos dado son las clases predefinidas y serán aplicadas en función de lo que nosotros querramos predecir. Un aspecto muy importante es que el árbol debe ser construido a partir de una cantidad significativa de datos. Por eso decimos la cantidad de casos de aprendizaje, de filas que se alimentan al algoritmo de construcción,
debe ser una cantidad muy representativa. Si la cantidad es importante, decimos que el modelo obtenido es robusto. Si en cambio la cantidad de datos de entrenamiento, de casos de entrenamiento, es más bien pequeña, vamos a decir que el modelo carece de robustez. Un aspecto fundamental del árbol de decisión es entender que para que el árbol pueda predecir correctamente, las decisiones que tome internamente deben ser las apropiadas. Las preguntas deben estar bien hechas. ¿Qué es una pregunta bien hecha? Podemos decir entonces que una pregunta está bien hecha cuando las alternativas que devuelve son muy significativas para el camino que toma la decisión. Yo puedo hacer una pregunta que no me lleve taxativamente a un nodo de salida, sino que me lleve a un nodo intermedio y este otro nodo, y al final me lleve al nodo de salida. La pregunta que yo hice, lo único que hace es agregar complejidad al árbol, pero no agrega valor a la decisión. Simplemente lo hace más largo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a clasificar un animal terrestre. Esto es un ejemplo muy simplificado. Podemos partir de la pregunta del tamaño y podemos decir que nos interesaría particionar, por un lado, aquellos animales terrestres que miden más de 1 metro y por otro lado, aquellos que miden menos de 1 metro. La idea sería, en cada pregunta, yo debo particionar el conjunto de tal manera que en cada partición yo gane información. Para entender qué significa ganar información, debemos todavía seguir avanzando en algunos conceptos más. Pero intuitivamente podemos decir lo siguiente. Yo puedo tomar el conjunto de registros de los animales terrestres que tienen todos los atributos predeterminados. Por ejemplo, para cada animal vas a ver qué altura tiene, si tiene cuernos, cuánto miden los cuernos, si tiene puesto un collar o no, el número de piernas que tiene, etc. Tomo ese conjunto y comienzo a particionarlo. Es probable que la pregunta ¿qué tamaño tiene? Sea a los efectos de navegar el árbol mucho más pertinente que la pregunta ¿el pelaje es marrón? Ya que el pelaje es marrón, en el caso de un perro, no me determina específicamente si es un perro o no. En cambio, la respuesta del tamaño, probablemente la respuesta mayor que 1 metro, me determine que no es un perro. Es decir, desde el punto de vista del querer saber si es un perro o no, la pregunta ¿qué tamaño tiene? Me devuelve más información que la pregunta ¿su pelaje es marrón? Con este conocimiento un tanto intuitivo, podemos decir que la pregunta bien hecha me agrega una calidad de decisión, una calidad de partición. La navegación en tal caso sería óptima, porque cada pregunta bien hecha me arroja bifurcaciones que me hacen ganar en información. Hagamos entonces la pregunta correcta. Cada nodo va a tener, a medida que se va particionando, una cantidad menor de registros. El nodo raíz tiene el 100% de los registros. En definitiva, recordemos que la partición tiene que ser una pregunta inteligentemente hecha que me devuelva solamente 2 opciones. Cada una de esas opciones va a ir a parar a otras 2 preguntas que deberían ser inteligentemente formuladas y así sucesivamente. Entonces, nótese que respecto de, por ejemplo, el perro, me es mucho más útil preguntar si es mayor que 1 metro o menor que 1 metro que preguntar si es mayor a 50 centímetros. Y no tanto para el perro, sino para el conjunto de animales terrestres. Si pregunto si el animal es mayor o menor que 50 centímetros, la respuesta sería un tanto inconclusiva. En cambio, preguntar si el animal es mayor que 1 metro, voy a ver que en el caso de los registros que yo tengo, me separaría mucho mejor. En el ejemplo, la pregunta, ¿el animal es mayor que 1 metro?, me separa por un lado el 90% y por otro lado el 10%. En mi data warehouse de animales terrestres, yo voy a tener que el 90% de los registros pertenece a animales que miden menos de 1 metro. Y solamente el 10% de aquellos pertenece a animales que miden más de 1 metro. Con lo cual, la pregunta obvia es, ¿el animal es mayor que 1 metro? Y entonces reemplazo la pregunta ¿qué tamaño tiene? Por la pregunta
es mayor a 1 metro. Por sí, voy a ir al nodo tiene cuernos, y ese nodo tiene cuernos va a contener el 10% de lo que contenía el nodo raíz. Por otro lado, la pregunta es mayor a 1 metro, por la respuesta no, me va a conducir al nodo tiene 2 piernas. Ese nodo tiene 2 piernas va a contener el 90% de los registros del nodo raíz. La separación entonces de la pregunta ¿es mayor a 1 metro? Es del 10% para un lado y del 90% para el otro. Sabemos que es una separación muy buena. La literatura habla de división aleatoria. Esto implica tomar la base de datos, la tabla de casos, etc., y hacer una partición al azar. Si hace una partición al azar, el algoritmo podría determinar un árbol excesivamente grande. Los árboles muy grandes son difíciles de entender para la mente humana. Son difíciles de que el ser humano capte el conjunto de reglas que representa. Por otro lado, tenemos que saber también que los árboles grandes son menos precisos. Vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué es la calidad de partición? Vamos a suponer que tenemos o podemos representar en el plano los atributos de cada registro de mi tabla. Voy a tener entonces atributos o, digamos, casos que me van a devolver positivos, los marco con color verde. Casos que me devuelven negativos, los marco con color rojo. La idea sería encontrar una línea que me particione lo mejor posible los positivos de los negativos. De un lado de esa línea deberían quedar todos los verdes y del otro lado todos los rojos. Entonces podemos decir lo siguiente. Hago la partición en 2. La partición en x igual a 2 me produce una línea vertical dibujada en color amarillo que me separa perfectamente a la izquierda los ítems o los casos positivos y a la derecha los ítems o los casos negativos. La partición es 5/5. Esta es una partición perfecta, ya que cada nodo, cada grupo que se obtiene después, tiene ítems de la misma clase. Si en cambio hacemos una partición en x igual a 1.5, tenemos el siguiente escenario. El conjunto que queda a la izquierda contiene todos sus ítems de color rojo. Sin embargo, el conjunto que queda a la derecha tiene un ítem de color verde y el resto de color rojo. Si nosotros pudiésemos cuantificar el grado de imperfección de la partición, podríamos acercar un algoritmo para determinar automáticamente la mejor ubicación de la línea amarilla. El problema es si tenemos 3 clases. En la diapositiva anterior, recordemos que teníamos 2 clases. Esta es una partición imperfecta de 2 clases. El problema se complica cuando tenemos 3 clases. Vamos a suponer ahora que tenemos la clase azul, la clase verde y la clase rojo. Y tenemos 2 posibles particiones. Si preguntamos ahora, ¿cuál es mejor, la partición 1 o la partición 2? Vamos a ver que la respuesta ya no es tan fácil de obtener como si tuviésemos solamente 2 clases. Es evidente que vamos a necesitar una medida, un parámetro de la calidad de partición. En cuanto a las técnicas estadísticas, en particular aplicadas a inteligencia artificial, el árbol de decisión se construye mensurando en cada partición 2 técnicas. Una, la impureza de Gini, y otra, la entropía y ganancia de la información. Ambas técnicas conducen a una partición óptima, o por lo menos mejor que la que se hubiese obtenido si se hace al azar. Es decir, estas son particiones metódicas, no son particiones azarosas. Vamos a examinar primero el método de la impureza de Gini. El método establece la existencia de una partición pura cuando el nodo obtenido después de esa partición contiene ítems de una misma clase. Si seleccionamos al azar 2 ítems de ese nodo recién obtenido, tienen que ser necesariamente de la misma clase. La probabilidad de sacar un tercer ítem al azar que sea de la misma clase es del 100%. Cuando la partición es pura, yo voy a sacar ítems en secuencia y cada ítem que saque de esa partición, al corresponder a la misma clase, tendrá una certeza de predicción del 100%. Vamos a ver un caso un poco más complejo de un curso que tiene 30 estudiantes. De esos 30 estudiantes, 15 juegan al fútbol. Vamos a ampliar un poquito para entender un poco mejor qué estamos diciendo. Lo que vemos ahí es el nodo raíz.
tengo 30 estudiantes, de esos 30 estudiantes yo sé que 15 juegan al fútbol. Quisiera saber una predicción de qué persona jugará al fútbol si le introduzco el sexo, el ciclo en el cual estudia y la altura que tiene. Esto me define 3 variables: sexo, ciclo y altura. Nótese que el sexo puede tener solamente 2 valores, hombre o mujer. Nótese que el ciclo puede tener solamente también 2 valores, básico o superior. Y la altura es una variable continua que va desde 1,5 metros a 1,8 metros. La consigna entonces es: ¿cuál variable de estas es más significativa para dividir inicialmente el conjunto de 30 estudiantes? ¿Lo divido por sexo, lo divido por ciclo o lo divido por altura? ¿Óptima en función de qué? Óptima en función de la predicción de quién me va a jugar al fútbol o no. Entonces vamos a examinar primero la partición por sexo. Vamos a ver entonces que cuando se particiona por sexo, yo voy a tener un nodo mujer que va a contener 10 estudiantes, de los cuales 2 juegan al fútbol. En el nodo mujer yo tengo un 10% de positivos me juegan al fútbol. En el nodo hombre, en cambio, yo voy a tener 20 estudiantes. De los 20 estudiantes, 13 jugarán al fútbol. Es decir, voy a tener un 65% de positivos en el nodo hombre. Voy ahora a la partición por altura. La partición por altura, en vez de ser hombre-mujer, me va a dividir el nodo raíz en 2 nodos. Un nodo con los ítems con altura menor que 1,65, que es la media entre 1,5 m y 1,80 m, y otro nodo a la derecha con los ítems de los individuos que midan más de 1,65 m. Ya se empiezan a mezclar las clases hombre-mujer, porque obviamente la partición ya no es por sexo, entonces podemos esperar que aparezcan mezcladas. Si analizamos el nodo a la izquierda de los individuos que miden menos de 1,65 metros, vamos a ver que tengo 12 individuos, 12 ítems, de los cuales 5 juegan al fútbol. El nodo de menor a 1,65 me arroja un 42% de positivos en cuanto a la premisa de si juegan al fútbol. A la derecha, el nodo 1,65 metros tiene 18 individuos, 18 ítems, de los cuales 10 juegan al fútbol. El nodo de la derecha me arroja un 56% de positivos juegan al fútbol. Vamos a la última partición, es por ciclo. Si el estudiante cursa un ciclo básico o un ciclo superior. Al particionar el conjunto de 30 estudiantes por este criterio, voy a obtener el nodo básico, ciclo básico, con 14 ítems, de los cuales 6, el 43%, juega al fútbol. Tengo un 43% de positivos en el nodo básico. Y en el nodo ciclo superior voy a tener 16 individuos, de los cuales 9 juegan al fútbol. El 56% de positivos en el nodo derecho. Vamos a notar entonces que, dependiendo de la partición, la cantidad de positivos que voy a tener va a variar. ¿Cómo puedo yo asignarle un valor a cada una de las particiones? Vamos a examinar el criterio de Gini por partición por sexo. Lo que hace Gini es, toma la probabilidad del nodo de la izquierda y la suma a la probabilidad del nodo de la derecha, ir elevándola al cuadrado. Vamos a tomar el nodo mujer. El nodo mujer tiene 10 ítems, pero un 20% de positivos. Gini para mujer es 0,2 elevado al cuadrado, que son los positivos, más el negativo de las mujeres, que es 0,8. El 0,8 del nodo mujer no juega al fútbol. La fórmula completa queda entonces 0,2 al cuadrado más 0,8 al cuadrado. Me arroja para las mujeres un índice Gini de 0,68. Para los hombres, por el contrario, el 65% de los hombres juega al fútbol. El porcentaje positivo, la probabilidad de positivos, es 0,65 elevado al cuadrado, lo que se suma a el porcentaje de negativos para los hombres. El 35% no juega al fútbol. Colocando entonces 0,65 al cuadrado más 0,35 al cuadrado, me da para los hombres un índice Gini de 0,55. Una vez que tengo el índice Gini para mujer y para hombre, los voy a ponderar multiplicando el valor Gini obtenido por la cantidad de mujeres respecto del total y por la cantidad de hombres respecto del total. Acá ya vamos a tener el panorama completo del cálculo. El índice Gini ponderado para la partición por sexo
es entonces 0,59. Nos detenemos un poquito a fijar los conceptos y entonces repasamos. Calculamos uno para el nodo izquierdo, en este caso mujer, y otro para el nodo derecho, en este caso hombre. Una vez que tengo los dos índices para cada nodo, voy a ponderarlo, multiplicando por la cantidad de individuos que tiene el nodo en cuestión respecto del total. Hago esa operación y me devuelve un índice ponderado Gini de 0,59. La partición por altura entonces me va a arrojar un nodo con los individuos menores a 1,65 metros y uno derecho con los individuos mayores a esa altura. Hago la ponderación de Gini, lo voy a llamar B y A, bajos y altos. El índice Gini de bajos me da 0,51 y el de altos también me da 0,51. Cuando uso estos dos valores para calcular el Gini final ponderado, los multiplico por el número de ítems que tiene cada nodo obtenido respecto del total, voy a ver que el Gini ponderado, si particiono por altura, es de 0,51. Ahora voy a hacer lo mismo con la partición por pertenencia a un ciclo. Aquí estoy por la partición por ciclo. Ciclo básico y ciclo superior. Nodo izquierdo, ciclo básico, ciclo superior, nodo derecho. La literatura los llama subnodos. El subnodo entonces básico va a tener un índice Gini de 0,51 y el subnodo superior va a tener coincidentemente también un Gini de 0,51. Entonces, el Gini final ponderado va a medir 0,51 para la partición de en qué ciclo cursa. Es decir, hice 3 preguntas hasta ahora. Particiono por sexo, si es hombre o mujer. Particiono por altura, si mide más de 1,65 metros o no. Y la última pregunta es por ciclo, si pertenece al ciclo básico o al ciclo superior. Para cada una de las particiones obtenidas, yo calculo la pureza de Gini, que es el número que está en amarillo. Cuando pongo todo junto, me voy a dar cuenta que la partición que tiene más, entre comillas, pureza, es la partición por sexo. Es la partición que de alguna manera me está arrojando un índice Gini mayor que el resto. Por sexo me arroja un índice Gini de 0,59, de altura 0,51 y de ciclo también 0,51. Es decir, si yo particiono por sexo, voy a tener mayor pureza que si particiono por altura o por ciclo. El algoritmo debería introducir en el árbol de decisión la partición por sexo y no por altura o por ciclo. Vamos a ver ahora el próximo método que se llama entropía y ganancia de la información. Normalmente ustedes llegan a esta altura de la carrera conociendo o asociando lo que es entropía con el desorden de la información. La entropía es una cantidad termodinámica, es decir, de la física del intercambio de calores entre fluidos, etc. La definición esencialmente es cuando existe un mecanismo y hay una diferencia de temperatura dentro del mecanismo, como por ejemplo el motor de un automóvil, la entropía será la cantidad de energía que no se puede transformar en trabajo, es decir, que no puede empujar al automóvil, que no se transforma en potencia. Esa cantidad de energía que no se puede transformar en trabajo útil se llama entropía. A mí me conviene que la entropía sea lo menor posible, porque si la entropía es baja, yo tengo menor pérdida y puedo aprovechar más trabajo. En cambio, si la entropía es alta, tengo mayor pérdida y tengo menor trabajo aprovechable. Esto, que es una definición termodinámica, se adapta muy bien al concepto de entropía de la teoría de la información. Vamos a suponer un gas, el aire. El aire tiene millones de moléculas que se están moviendo y vibrando simultáneamente. Cada una se mueve en distintas direcciones en el espacio y cada una tendrá una oscilación más grande si es una molécula más caliente o una oscilación menor si es una molécula más fría. Pero nosotros no percibimos la acción de cada molécula, sino que percibimos el resultado estadístico de la acción de esos millones de moléculas al mismo tiempo. Lo que percibimos nosotros con los instrumentos de medición, por ejemplo un termómetro o un presóstato que mide presión, son los atributos del macroestado, lo que se puede medir con nuestros instrumentos, lo que percibimos nosotros, es el macroestado. Entonces, si existe un macroestado, existirá un microestado.
Imaginemos esto. Tengo un número determinado de moléculas de aire en la habitación donde están ustedes en este momento. Cada molécula, vamos a darle un subíndice K, cada molécula va a tener una posición en la habitación, dada por 3 coordenadas, X sub K, Y sub K y Z sub K. Y en esa posición va a tener una determinada velocidad en ese instante, V sub K. Entonces, esos me determinan un microestado, mu sub K. Hay un microestado para cada molécula, pero es posible que en ese trillón de moléculas haya unas cuantas que compartan los mismos valores. No necesariamente todas las moléculas tienen que tener microestados distintos. Va a haber un montón de ellas que van a compartir los mismos valores, van a tener valores similares. En tal caso vamos a decir que esas moléculas comparten el mismo tipo de microestado, porque sus valores son similares. Vamos a simplificar el modelo. Yo tengo una bolsa con aire que tiene solamente 100 moléculas. Cada molécula tiene un microestado posible. Vamos a suponer 3 escenarios. Voy a suponer que gran parte de esas 100 moléculas chocan contra la pared de la bolsa y como tienen alta velocidad, ¿qué obtengo yo? Tengo una bolsa con alta presión y alta temperatura. Si en cambio voy al medio y digo, muchas de esas 100 moléculas chocan contra la pared de la bolsa a una velocidad media, diré entonces que voy a obtener una bolsa con una presión media y una temperatura moderada. Si en cambio muchas moléculas chocan contra la pared, pero su velocidad es muy reducida, voy a obtener una bolsa con baja presión y fría. Entonces, voy ahora a acercar la idea de microestado y tipos de microestado. Vamos a suponer que tengo mi bolsa de 100 moléculas con la misma presión y temperatura, pero en el caso verde, 100 moléculas a la presión P1 y temperatura T1, de las 100 moléculas, 50 comparten un tipo de microestado, el tipo 1. 30 de esas 100 comparten un tipo 2 y 20 de esas 100 comparten un tipo 3. ¿Qué es el tipo 1? Posición 1, velocidad 10. El tipo 2 me determina una posición 2 y una velocidad 10. Y el tipo 3 me determina una posición 1 y una velocidad 9. Pero ya no hay más tipos. Todas las moléculas están comprendidas en esos 3 tipos de microestado. La bolsa verde, que tiene 100 moléculas a la presión P1 y T1, tiene solamente 3 tipos de microestado compatibles. El tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Ahora bien, vamos al otro caso, al caso azul. Tengo la misma bolsa, es decir, el número de moléculas es el mismo, pero acá cada molécula tiene un tipo de microestado distinto. Fíjense, tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta tipo 100, ninguno es igual a otro. Cada molécula tiene su propio tipo de microestado. En la bolsa azul, en vez de tener 3 microestados que describan todas las moléculas, tengo un microestado por cada molécula. Tengo 100 tipos distintos de microestados que son compatibles con la presión 1 y la temperatura 1. La bolsa verde puede describirse con 3 microestados. Para describir el contenido de la bolsa azul voy a necesitar 100 microestados. Entonces la pregunta es, ¿cuál bolsa tiene el contenido más ordenado? Es evidente que la bolsa verde es la más ordenada porque tiene más moléculas que comparten un mismo microestado. En esta diapositiva tenemos a la izquierda baja entropía y a la derecha alta entropía. Voy a decir, cuando tengo baja entropía, el azar es muy bajo, el desorden es muy bajo. A medida que sube la entropía, aumenta la aleatoriedad y voy a llegar al extremo derecho con la mayor entropía y el mayor desorden posible. A medida que el conjunto se va desordenando, va aumentando la entropía del conjunto. Ahora bien, este proceso se puede recorrer en ambos sentidos. El más común de todos es el sentido que está en rojo, donde el sistema se desordena. Por ejemplo, cuando yo quemo un combustible, parto del combustible nafta, que es un líquido bastante ordenado. Tiene estructura ordenada, cabe en un recipiente, yo lo dejo en un recipiente y queda en equilibrio, estoy en presencia de un conjunto ordenado de moléculas. Al prenderse fuego, se oxida, libera energía, pero
al liberar energía, pierde su orden. Una vez que se termina el combustible de consumirse, de oxidarse, sus moléculas ya están en el aire y se alejan a una gran velocidad del recipiente que las contenía. El combustible libera energía, pero a cambio de eso se desorganiza internamente. Aquí aumenta la entropía. En el caso de un ser vivo, como nosotros, ocurre el fenómeno inverso. Para mantener su orden interno, lo que hace un organismo es tomar la energía externa. Un ser vivo se mantiene ordenado consumiendo la energía del medio ambiente. El ser vivo tiene como objetivo mantener una estructura ordenada y en funcionamiento armónico dentro de sí. Para eso tiene que consumir energía del medio ambiente. Así como en un gas es prácticamente imposible adquirir la información a nivel de cada partícula, Claude Shannon toma ese concepto y propone en su teoría de la información la entropía de la misma, diciendo que es una medida de la incertidumbre que tiene una fuente de información, o lo que es lo mismo, qué cantidad de información faltaría para anular esa incertidumbre. Para entender lo que hizo Shannon, vamos a suponer que existe un sistema. Este sistema va a recibir dos mensajes, los voy a llamar M1 y M2. Cada mensaje va a estar compuesto de símbolos. Cada símbolo va a pertenecer al alfabeto de A a la Z. Digo entonces, el mensaje M1 es este auto es de color azul y el mensaje M2 lo tengo que deletrear, K, Q, E, W, así sucesivamente hasta terminar en MZ. Shannon se planteó lo siguiente. Vamos a suponer que yo haya recibido los tres primeros caracteres de M1 y de M2. Para cada caso, ¿qué probabilidad de éxito yo voy a tener en adivinar la próxima letra que va a llegar? Lo que es lo mismo decir, ¿en qué caso voy a tener mayor incertidumbre? ¿En M1 o en M2? Vamos a examinar M1. M1 comienza con EST, que ya recibí. ¿Qué probabilidad tiene una E de seguir a EST? Es una probabilidad alta, porque formaría la palabra este. En cambio, ¿qué probabilidad tiene una letra Q de ingresar a continuación de EST? La probabilidad es muy baja, ya que la palabra ESTQ no tiene inteligencia humana o significado desde el punto de vista de nuestro lenguaje. No todos los caracteres tienen la misma probabilidad. Entonces, si voy al segundo mensaje, me voy a dar cuenta que una vez recibido los tres primeros Q, K, E, es prácticamente imposible determinar cuál sería el próximo, ya que en este caso todos los caracteres tienen la misma probabilidad de aparecer, que es 1 sobre 27. Si todos los caracteres tienen la misma probabilidad, la incertidumbre es máxima, porque puede aparecer cualquiera. En cambio, en el caso anterior, como los caracteres no tienen la misma probabilidad, la incertidumbre disminuye, porque yo tengo bastante certidumbre en que sea una E y bastante certidumbre de que no sea una Q. En M2 la entropía es máxima y en M1 tengo una entropía más bien reducida en comparación a M2. Si yo pudiese graficar esto, como Shannon lo plantea, debería dibujar dos ejes ortogonales. En el eje X voy a colocar la probabilidad que yo tengo de predecir un ítem sacado del conjunto. ¿De qué conjunto? Del conjunto que vemos en forma ovalada. Y en el eje vertical voy a colocar la entropía. Diré, la entropía 0 es la mínima posible y la entropía 1 es la máxima posible. Si yo estoy en el caso de que todos los ítems sean rojos, yo voy a tener la certeza, cualquiera que saque va a ser rojo y al mismo tiempo la certeza de que no va a ser verde. Al tener 100% de certeza, digo que la entropía es mínima, 0. Voy ahora al conjunto que es ítems solamente verdes. Digo lo mismo, no importa cuál ítem extraiga ni en qué orden lo haga, voy a tener la certeza de que todos los ítems son verdes y que ningún ítem sería rojo. Entonces, tanto el conjunto que tiene solamente rojos como el conjunto que tiene solamente verdes tienen entropía 0, porque los dos
tienen máxima certidumbre, mínimo desorden. En cambio, a medida que recorro la probabilidad entre 0 y 1, en el caso 0 se corresponde con el conjunto rojo, porque no tengo ninguna probabilidad de sacar un verde. Pero ese 0 es una certidumbre. Estoy seguro que no voy a sacar. Si nos ubicamos en el medio, en la cúspide de la curva, voy a tener la máxima incertidumbre, porque están mezclados. A partes iguales, la probabilidad de sacar algún ítem es 50 y 50, y como todos tienen la misma probabilidad, diré que la entropía es máxima. Tengo mucha incertidumbre porque todos los ítems tienen la misma probabilidad. Y en el caso de la entropía 0,5, voy a ver, respecto de sacar los verdes, voy a tener más rojos que verdes, entonces tengo cierta certidumbre de que los rojos van a tener más probabilidades que los verdes. Y en el caso que está más a la derecha, voy a tener más verdes que rojos, entonces tengo una cierta certidumbre de que voy a sacar los verdes más que los rojos. Con esto podemos entender cómo se distribuye la entropía de la información. Shannon plantea lo siguiente. Yo tengo un conjunto que llamaré S. Ese conjunto va a tener positivos y negativos. El conjunto tiene una entropía que se calcula por la fórmula que está allí anotada. El logaritmo en base 2 se calcula a su vez por la fórmula que tienen en la parte inferior de la diapositiva. Se trata de calcular las probabilidades del conjunto positivo y del conjunto negativo, colocarlas dentro de esta fórmula y me devolverá un número. Ese número es la entropía del conjunto. Vamos a ver con algún tipo de ejemplo. Suponiendo que tengo un conjunto de 25 individuos o ítems. Si ese conjunto que está dentro de un nodo tiene 15 que me dan positivos y 10 que me dan negativos, coloco las fracciones que son las probabilidades, 15 sobre 25 para los positivos y 10 sobre 25 para los negativos. Opero y me dice que para esa partición la entropía del conjunto es 0,97. Una vez que sé calcular la entropía de un conjunto que está dentro de un nodo, yo podría hacer o aplicar eso para determinar la ganancia de la información, que no es otra cosa más que calcular la disminución de la entropía después de que un nodo se particiona por algún determinado atributo. En el caso que yo tenga un curso de 30 personas, lo particiono por sexo, voy a tener hombre-mujer, y dentro de hombre-mujer voy a preguntar cuántas mujeres juegan al fútbol y cuántos hombres juegan al fútbol. Esos positivos los voy a meter en la fórmula y me van a dar la entropía de esa partición. La ganancia de la información es la diferencia que existe entre el nodo raíz, que tenía todos los estudiantes juntos, respecto de la entropía que se tiene después de la partición. Y la diferencia de entropía se llama ganancia de la información. La notación es la que estamos viendo en la diapositiva, donde A en este caso sería el atributo sexo y S sería el conjunto 30 estudiantes. Esta es una definición más formal. De todas maneras, no es intención nuestra formalizar con la matemática que tiene esto, sino más bien dar ejemplos para que se pueda entender lo que queremos expresar con esta fórmula. Para eso vamos a ver, de vuelta, el curso de 30 personas, donde tenemos 20 estudiantes, que son hombres, 10 que son mujeres, y de esos 30 estudiantes yo sé que 15 juegan al fútbol. Particiono por sexo, por altura y por ciclo. En cada partición tendré un nodo derecho y uno izquierdo. Dentro de ese nodo voy a contar cuántas personas dentro de cada subnodo juegan al fútbol. En el caso mujer-hombre, en el caso menor que 1,65 y mayor que 1,65 y por último, en el caso básico o superior. Una vez que tengo ese conteo, voy a proceder a calcular por cada partición la entropía. Una vez que calculo la entropía del nodo derecho, del nodo izquierdo, voy a calcular lo que se conoce como entropía ponderada, que no es otra cosa más que multiplicar la entropía de cada nodo por la cantidad de individuos que tiene ese nodo respecto del total. En el caso de la partición por sexo, el nodo mujer tiene 10 personas y un 20% de positivos. El nodo hombre tiene 20 personas y un 65% de positivos. Alimento esa información en la fórmula de entropía y tengo para el nodo mujer una entropía de 0,72 y para el nodo hombre una entropía de 0,92. Esto lo computo en el paso 1 y en el paso 2. Una vez que tengo esas entropías, voy al paso 3 y voy a ponderar cada una de ellas
por la fracción correspondiente de mujer y la fracción correspondiente de hombre. Y voy a obtener una entropía ponderada de 0,86. Una vez que tengo eso, voy a calcular la ganancia de la información para la partición por sexo, que consiste en tomar la entropía antes de la partición, que valía 1, y restarla de la entropía ponderada de la partición por sexo, que vale 0,86. El valor obtenido, 0,14, es la ganancia de la información si yo particiono por sexo. ¿Por qué el nodo padre tiene una entropía igual a 1? Porque es el nodo raíz, no se tomó ninguna decisión y la incertidumbre es máxima. Ahora voy a hacer lo mismo con las demás particiones. Voy a particionar por altura. Acá ya tengo los subnodos, derecho e izquierdo, con los sexos mezclados, ya que la partición por altura mezcla los individuos hombres y mujer en función de su altura. Voy a obtener el subnodo izquierdo, menores que 1,65 metros, con 42% de positivos, y el subnodo derecho, mayores que 1,65 metros, con 56% de positivos. Tomo esa relación, las coloco en el paso 1 y en el paso 2 y calculo la entropía para el nodo izquierdo en el paso 1 y para el nodo derecho en el paso 2. Uno me da 0,97 para las personas menores que 1,65 metros y el otro me da 0,99 para las personas mayores a 1,65 metros. Calculo entonces el punto 3. Pondero cada uno de esos valores por la fracción correspondiente de los individuos respecto del total, para el nodo derecho y para el izquierdo. Tengo la entropía ponderada. Esa entropía ponderada me da un valor y ese valor lo resto del valor del nodo raíz. Y en este caso me va a dar 0,98 la ponderada, 1 menos 0,98, la ganancia es muy baja. Particionando por altura, yo gano solamente 0,02. Voy a hacer el mismo análisis por último para la partición por ciclo. Si va al ciclo básico o al superior, y voy a obtener para la entropía del nodo ciclo básico una entropía de 0,99, nodo izquierdo, y en el punto 2, para la entropía del ciclo superior, nodo derecho, una entropía de 0,99. Fíjense que acá las dos entropías de los subnodos derecho e izquierdo coinciden. Calculo entonces la entropía ponderada. Multiplico cada valor 0,99 por la proporción de individuos que tiene cada nodo respecto del total. Y obtengo una entropía ponderada de 0,99. Calculo la ganancia de información. Resto la entropía del nodo raíz, que es 1, menos la entropía ponderada recién obtenida, que es 0,99, y me dice que cuando el conjunto de 30 estudiantes se particiona por ciclo, la ganancia de información es 0,01. Cuando pongo los tres resultados al mismo tiempo, pongo el índice Gini ponderado, la entropía ponderada y la ganancia de la partición, me voy a dar cuenta que la que más me conviene es la partición por sexo, porque tiene los mejores descriptores, tanto en Gini, que me da 0,59 respecto de 0,51 de las otras particiones, como por entropía. La entropía ponderada de la partición por sexo es 0,86 y la ponderada de las demás particiones es 0,98 y 0,99. Al tener menor entropía, más orden, con lo cual, ¿cuál me ordena más el conjunto? La partición por sexo, porque tiene menos entropía. O lo que es lo mismo, ¿cuál me da más ganancia? Más ganancia me da, por lejos, la partición por sexo. Me da una ganancia de 0,14 respecto de la partición por altura y por ciclo de 0,02 y de 0,01 respectivamente. Las flechas en verde y en rojo indican que en el caso de Gini los valores más altos son los mejores. En el caso de la entropía ponderada, los valores más bajos son los mejores. Y en el caso de la ganancia, a mí me conviene tener ganancias más altas. Los valores más altos indican una mejor calidad de la partición. Vamos a ver la predicción de fútbol, ya no haciendo un análisis tan en profundidad, pero para que ustedes comprendan cómo se aplicaría en un caso más práctico. Juegan Boca y River, tengo el conocimiento de los partidos históricos, de los eventos pasados. En
media docena de atributos. La condición, si fue local o visitante, la hora de inicio, si jugaba o no el mejor jugador del equipo en ese momento, si fue expulsado el director técnico del campo en aquel partido y en qué día de la semana se jugó. Ese conocimiento previo lo consolido en una tabla. Lo que estamos viendo ahí abajo, en la tabla que se llama tabla, damos un esquema para poder registrar los eventos históricos, es decir, los eventos que ya pasaron, los eventos de los cuales tengo conocimiento. Cargo la tabla de días pasados. La idea sería buscar hacer una inteligencia previa para encontrar la mayor cantidad de datos a rellenar en esta tabla. A mayor cantidad de datos, mejor es el árbol de predicción, mejor la predictibilidad. Si yo armo bien este árbol de decisión, puedo alimentar al clasificador que se genera dentro del árbol con datos de eventos que todavía no pasaron, como por ejemplo el de un partido futuro, del cual conozco cada uno de los descriptores. Sé que se juega un domingo, que empieza a las 18, que River es local y Boca visitante, y que un jugador, el mejor de River, no juega, y otro jugador, el mejor de Boca, sí juega. Alimento el clasificador, y el clasificador me navegará a un nodo de salida que en este caso me dice empate. El nodo hoja de salida es de la clase empate. Es decir, con esos datos de entrada, ¿sí?, usted tiene una clase empate. Las operaciones que hace un árbol de decisión se parecen mucho a las que hace una red neuronal. Las fases de operación son el entrenamiento que opera sobre los casos pasados. El entrenamiento en el caso del árbol de decisión es en realidad la construcción del árbol misma. De la misma estructura se genera por estos algoritmos que van evaluando la mejor partición de los datos con la ganancia de la información, la entropía o el índice de Gini. Una vez que el modelo está construido y validado, cuando se le coloca un caso futuro, decimos que la operación ya no es entrenamiento, sino que es inferencia. A casos futuros, el árbol de decisión predice, toma los datos de entrada del nodo raíz y va a navegar por las preguntas que se hizo hasta llegar a una hoja final. Cuando llega a la hoja final, decimos que el árbol ha predicho el resultado. En el caso que nos ocupa del partido de fútbol, comenzamos, por ejemplo, con el horario y en función de la respuesta vamos viendo a cuál nodo navegar a continuación, hasta que tenemos la última hoja que necesariamente es donde debemos parar. Esto es, a grandes rasgos, lo que hace el árbol de decisión cuando predice. Entonces, la construcción que vamos a ver de los árboles de decisión en inteligencia de negocios, más propiamente en minería de datos, en data mining, es una partición, ¿sí?, basada en la ganancia de la información. Lo que hace el algoritmo es intentar particionar por un determinado atributo y le calcula la ganancia de la información para cada uno de ellos. En el caso del partido de fútbol yo tengo 6 atributos, pero si el modelo es muy complejo, puedo llegar a tener varias decenas de atributos. Para cada atributo candidato, el algoritmo calcula la ganancia de la información. Esta diapositiva fija de alguna manera las ideas de cómo se produce el cálculo interno, pero esencialmente la ganancia de la información consiste en calcular el nodo antes de la partición y después la entropía que se produce en cada nodo después de la partición. Resta el primero del segundo y el número que obtiene es la ganancia de la información por la partición de ese atributo. En el caso del fútbol, por la partición o del horario, o si es local o visitante, o si juega Riquelme o no, etc. Vamos a suponer, acá tenemos
un nodo. Antes de particionar, la probabilidad es 10 que gane, 10 que pierda. Si particiono por local o visitante, en función de los datos históricos, voy a tener 6 que gane y 6 que pierda cuando es local, y cuando es visitante, 4 que gane y 4 que pierda. Computo la entropía de ambos lados y voy a ver que como ambos tienen igual probabilidad, la entropía de cada nodo es 1, es decir, máxima incertidumbre. Con lo cual, la partición por local o visitante tiene antes la entropía igual a 1 y después la entropía también igual a 1. ¿Cuánto gané de información? 0. Es decir, la partición de local o visitante no me agrega valor a la decisión. No gano información al particionar por local o visitante. Con lo cual, la pregunta no es buena, no es correcta, no agrega valor. No la debería ser, es irrelevante. Ahora vamos a ver respecto del horario de inicio. Tomo el mismo conjunto, 20 partidos, 10 y 10. 10 que gana y 10 que pierde. Cualquiera de los grupos, cualquiera de los equipos. Pero tengo 3 horarios, cuando empezó a las 15 horas, cuando empezó a las 17 y cuando empezó a las 19. Yo puedo hacer el cálculo por esta partición y voy a ver que acá voy a tener una ganancia de información de 0,35. Con lo cual, cuando yo particiono por local o visitante, es decir, dónde, no gano información. Pero si particiono a qué hora empieza, es decir, cuándo, gano 0,35. Para la predicción es mucho más importante saber cuándo y no dónde. La pregunta que tengo que incluir en el árbol es a qué hora empieza y no si es local o visitante. El algoritmo va haciendo esta operación que nosotros contamos más o menos intuitivamente, lo va haciendo metódicamente, recorriendo de la forma más óptima posible la cantidad de atributos que existen en el conjunto de entrada. ¿Cuándo va a parar el algoritmo de hacer la división? Va a parar cuando todos los atributos se hayan procesado, o bien cuando se obtenga en los nodos de salida tenga una entropía igual a 0. El nodo hoja tiene todos sus ítems de igual clase. La certidumbre es 100%. El desorden es 0. Es un conjunto puro. Tenemos 3 palabras que aprender. ¿Qué es la aptitud? ¿Qué es la generalización? ¿Y qué es la predicción? Esto se hace más o menos en forma automática. Tenemos la aptitud, que es el porcentaje del comportamiento real que está capturado dentro del modelo. La generalización es cuán bien el modelo obtenido puede explicar comportamientos que todavía no han ocurrido. Y la precisión es, el modelo me hace un número determinado de predicciones positivas. De esas predicciones positivas, ¿cuántas realmente se transformaron en positivas correctas? Yo tengo que evaluar el modelo. Una vez que el árbol está construido, voy a evaluar. Primero lo voy a evaluar en cuanto al entrenamiento. Y acá me voy a detener en un concepto que justamente por eso está la diapositiva anterior. Dice, alta precisión es distinto de buena generalización. Si yo tengo una alta precisión, el árbol es muy grande, es muy discriminante en la salida. Si el árbol es muy discriminante, entonces no puede generalizar bien. Es demasiado preciso. La granularidad de clases es muy alta. En cambio, en la fase de verificación, yo tengo que preguntarme simplemente, de esas 100 entradas, ¿cuántas me clasifica correctamente? De eso se trata justamente la precisión de la verificación. Para ir terminando, ¿cuáles son las fortalezas del árbol de decisión? Permite generar reglas que son entendibles, es decir, las representa en forma visual, esa es su gran fortaleza. El esfuerzo de cálculo cuando infiere es relativamente sencillo porque tiene que hacer una navegación simple. Y también, dentro del árbol, en función de las preguntas que se determinan, me queda claro cuáles son los atributos, los campos, que son los más importantes en cuanto a la decisión que hace el árbol. Las debilidades no funcionan bien con atributos que no sean categóricos. Si los datos son muy pequeños, el árbol prácticamente no tiene uso. Y en la fase de entrenamiento, es decir, contra un data warehouse relativamente importante, la construcción del árbol es realmente costosa en términos de recursos computacionales. Se puede optimizar porque no es lo mismo que demore una semana que demore 3 horas. Y ahí está el valor de por qué una herramienta cuesta lo que cuesta respecto de otra. Puede ser por la performance, puede ser por la cantidad de inteligencia, entre comillas, o de procesos automáticos que tiene.
por la cantidad de sugerencias que hace en forma automática el gestor, esto no es un dato menor. Programar un árbol de decisión es realmente una tarea importante. Nuestro interés fundamental es, primero, saber cómo funciona y segundo, saber cómo configurarlo, cómo crearlo, cómo hacer correr la inferencia en la herramienta que se elija para los trabajos prácticos. Con esto hemos terminado esta clase, que es posiblemente una de las más extensas del ciclo lectivo, versante en los árboles de decisión. Hemos comenzado por la definición de grafo, hemos seguido por un recorrido de lo que son los árboles, luego ingresamos al concepto de pregunta correcta, lo que nos llevó a evaluar cuándo una partición está mejor que otra, utilizando métricas como el índice de Gini o la ganancia de la información, que depende de la entropía. Y hemos terminado con ejemplos. El primer ejemplo fue del curso de 30 personas para predecir en función del sexo, de la altura y del ciclo que cursa si ese estudiante va a jugar al fútbol o no. Y en el segundo ejemplo, en función de 6 atributos, saber si un encuentro Boca-River va a ganar Boca, va a ganar River o van a resultar empatados. Con esto damos por terminada la clase. Como siempre, quedamos a disposición para cualquier consulta que quieran hacernos.